se ve mejor. Ok, ya hemos hecho en este punto el decodificador. Esto sería el deco. Le voy a poner acá el deco de 2 entradas, 4 salidas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer por acá? Tenemos que implementar el MUX. El MUX, yo creo que lo voy a poner más acá. El MUX 2:1. Ok. Era Y igual a S testada por I0 más S por I1. Vean que tenemos 3 entradas. S, aquí aparece S, aquí. Tenemos I1, perdón, I0 e I1. Y solamente vamos a obtener una salida. Entonces, para poder producir estas 3 entradas independientes a estas entradas, vamos a ocupar O2, O3 y O4. Entonces, O2, según la práctica, O2 va a ser igual a I1. O2 va a ser igual a I1. O3 va a ser igual a I2. Y O4 va a ser igual a S. Ahí está. Ahí está la asignación de nuestros bits del deep switch con la sintaxis que utilizamos en nuestras variables. Ok, ¿cómo implemento esto? Vean que es relativamente fácil. Entonces, voy a suponer que voy a conectar 3 cablecitos para que no se haga un arañario como esto. Voy a suponer que ya conectamos 3 cablecitos. Las señales que vamos a obtener aquí es I0, I1 y la variable S. Nada más que aquí hay un... sí. I0 pasaría a ser I1 e I1 pasaría a ser I2, ¿no? Para que haya congruencia con nuestras letras. ¿Qué es lo que puedo hacer? Vamos a cambiarle el nombre. Vean que aquí en la tabla de nuestra práctica yo he puesto I0. Ahí hay que ponerle I1 aquí para que concuerden las letras. I1. Y aquí tendría que ser I2, ¿no? Ya. Con eso hacemos el match entre lo que obtuvimos con las variables que tiene la práctica. Entonces, vamos a suponer que ya conecté unos cablecitos. Aquí tendría I1, I2 y la variable S. El cablecito llega a este nodo, llega a este nodo y llega a este nodo. Tomo cables y los salto para acá. I1, tomo un cablecito aquí, en este punto, entre la resistencia y el deep switch. Lo conecto en cualquier parte de mi protoboard. Este punto lo conecto a este punto y este punto lo conecto aquí. Ok. Para la función de salida necesito una compuerta OR, 2 AND y una NOT. Ok. Entonces, vamos a obtener el primer producto. Necesito S testada, ocupo una compuerta NOT. En este punto ya tengo S negada o S testada. Necesito I1. Pues directamente, sin negar. Entonces, voy a ocupar una compuerta AND. Y me quedaría mi circuito, mi primer término de la función de salida Y, de esta manera. S testada por I1. Vean qué fácil. El siguiente término es S por I2. Entonces, directamente tomo un cablecito de aquí. S sin negar, va una AND. Y también necesito I2. Entonces, voy a pasar un cablecito por acá. Un brinquito. Otro brinquito. Y aquí entraría mi terminal, mi pin de prueba I2. I2, no toca, no toca. Entra la AND y ya obtuve este término. Ya obtuve los dos términos. Quiero que vean este.
es este. Este sería este. Ok, lo único que me falta pues es aplicar el operador suma. ¿Eso cómo lo hago? Pues con una compuerta OR. Ok, entonces estas dos terminales voy a poner en una compuerta OR. Y listo, aquí a la salida tendría la función Y. En este punto tengo Y. ¿Qué es lo que me dice la práctica? Tengo un MUX sobre la otra pantalla. Tengo un MUX con 3 entradas, y 1, y 2, y S. En mi esquemático, y 1, y 2, y además S. Y a la salida tendría la función Y. Ok, ¿qué es lo que sigue? De aquí voy a utilizar la misma representación que viene en la práctica. Vamos a conectarlo a 4 resistencias. Tienen que ser de, no sé qué saber, pero yo creo que son de 220 ohms. Vamos a ver. Esto lo ponemos. Todas estas resistencias tienen que ser de 220 ohms. 220, no 2.2, 220. La resistencia tiene valor de 220 porque le vamos a conectar un diodo. Un diodo emisor de luz, un LED. Ahí está. Tenemos 4 LEDs conectados en serie con una resistencia de 220 ohms cada diodo. Después, el terminal negativo del diodo, que sería el cátodo, tendría que ir conectado al colector de nuestro transistor. Entonces voy a dibujar que aquí tendría que ir un transistor, un NPN, el 2N2222A, es el modelo que nos dio nuestra institución. Ahí está. Yo creo que... Bueno, sí, no importa. Vean que este es el colector. Esta es la base de nuestro transistor. Y el emisor. Colector, base y emisor. Hay que ver, dependiendo del encapsulado que nos tocó en nuestros transistores, cuál sería el colector, cuál sería la base y cuál sería el emisor. Ok. Se los anoto por si se les olvida. Colector, base y emisor. Habría que ver, de acuerdo al encapsulado, cómo es que vienen ordenados estos pines. Ok. Quiero que vean que el primer transistor, la base del primer transistor, va conectado a D0. Pero en la base de nuestro transistor tiene que ir una resistencia de 220 ohms. No, 390. No alcanzo a ver. Tiene que ser de 330. 330. 330, sí, es 330. La impresión no sé muy bien, pero aquí tiene que ir una resistencia de 330 ohms. Esta resistencia tendríamos que conectarla a nuestro primer transistor. Todos los transistores van a ir a tierra, emisor común. La salida de uno tendría que ir a nuestro segundo transistor. Voy a dibujar la línea. Aquí hay un brinquito, no se toca. Y entra el segundo transistor. La salida D2
entra a la base de nuestro tercer transistor. Y la salida de nuestro deco D3 iría a la cuarta base de nuestro transistor. Todas las salidas, aquí me faltó algo y no me dijeron, cada salida tiene que ir con una resistencia de 330. Listo. 330 ohms, 330 ohms, 330 ohms. Ahí está. Todos los emisores de nuestros transistores van a ir a tierra. Ahí está, emisor común. Listo. Estos transistores funcionan como interruptor. Están en corte y saturación. Eso ya lo deben de saber, pero para aquellos que no lo saben, pues la idea aquí en esta configuración se estimulan con una corriente en la base. El interruptor, que podría verse como un interruptor electrónico, se cierra, permitiendo el flujo de corriente. Entonces, dicho esto, quiero que vean esto. Mucha atención aquí. Si yo mando en D0 un voltaje de 1 volt, o pongo en estado alto, dije 1 volt, no, 5 volts. Recuerden que todo esto lo vamos a alambrar y alimentar o polarizar con 5 volts. Entonces, la salida en D0 tendrá que ser muy cercano a 5 volts, menos las pérdidas que haya en toda la electrónica. Aparecerá un voltaje de 5 volts, haciendo fluir una corriente lo suficiente para excitar la base del transistor, lo que a su vez hace que fluya una corriente del colector hacia el emisor. Por lo tanto, la carga, que sería la resistencia y nuestro LED, prenderían. Si este es un estado en alto, pues 1, prendemos este. Como estoy enviando en este deco todos los demás estados a 0, es decir, solamente D0 vale 1, D1, D2 y D3 valen 0. Por lo tanto, la corriente de base para los otros 3 transistores no es lo suficientemente grande para poder cerrar el interruptor. Entonces, en el primer caso, cuando D0 vale 1, un estado lógico 1 o 5 volts, prenderá el primer transistor y prenderá nuestro primer LED. Cuando tenga un estado en alto en D1 o 5 volts, D0, D2 y D3 valdrán 0. Por lo tanto, el único LED que tendría que prender sería este. Para el tercer caso, D2 tendría un estado en alto, D0 vale 0, D1 vale 0, D3 vale 0. Viene la corriente de base, excito al transistor, por lo tanto la corriente vendría para acá y solamente prendería este LED. En el último caso, todos estos 3, que serían D0, D1 y D2, están en un estado bajo o 0 volts, por lo tanto D3 excita la corriente de base de nuestro transistor, provocando que la corriente fluya de esta manera. Entonces, analizando nuestro circuito, vean que con estos dip switches, los dos primeros, yo puedo seleccionar qué bit acá es el que quiero visualizar acá. ¿Hay alguna pregunta? Recuerden, mucha atención aquí, que cada una de las compuertas necesita ser alimentada con 5 volts. Entonces investiguen los integrados 7404, que es la inversora, la NOT, la 08, que es la AND, y la 32, que es la OR. Cada una de estas necesita su voltaje de polarización. Vamos a trabajar con 5 volts. Y también necesitan conectar el terminal a tierra, el pin a tierra. Entonces, el terminal... A ver, espera un momento.
Ok. Por ejemplo, la compuerta AND, que es la 08, viene, para aquellos que es la primera vez armando sus circuitos, viene en un encapsulado DIP de este tipo. Tiene, si no mal recuerdo, 7 patitas acá. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 acá. Entonces, si ustedes ponen su encapsulado, del lado izquierdo trae una muesquita. Por ahí se empieza a contar la primera patita o el primer pin. 1. La patita que voy a poner acá. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acá continúa la 8. 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Entonces, para este integrado, el pin 7 es el que vamos a tener que conectar a tierra, es el GND, el ground, y el pin 14 es el voltaje para poder encender la electrónica interna de los transistores de nuestra compuerta. Entonces, el pin 14, que creo que quedó muy chueco. El pin 14 va a veces al voltaje de estación. En este caso, o en esta práctica, vamos a trabajarlo en 5 volts. Internamente, las compuertas, esta sería la primera entrada de la compuerta AND, esta sería la segunda, y la salida entraría así. Entonces, pin 1 y 2 son la entrada de la compuerta, el pin 3 es la salida, el pin 4 y 5 es la siguiente entrada. Así ya. Entonces, este integrado trae 4 compuertas. Vean que para este circuito voy a utilizar 1, 2, 3, 4, 5, 6 compuertas AND. Entonces, si cada uno de estos trae 4, vamos a ocupar un integrado y la mitad del otro. Vamos a utilizar, yo creo que entonces 2 compuertas AND, por lo que veo. Una compuerta OR nada más, porque hay una OR. Acá no hay. Entonces vamos a utilizar por 2. 2 AND. Esto no sé. Una OR. Estoy hablando de los encapsulados, ¿no? De las compuertas así como se las venden. 2 compuertas 7408, una compuerta 6432 y aquí vamos a ocupar 1, 2 NOT, 3 NOT. Por lo tanto, yo creo que vamos a ocupar una compuerta 7404. Entonces, si no cuentas, necesitamos 4 compuertitas, que espero que sí se las hayan dado. Sí, bueno, nosotros sí tenemos. El profe de otra de clase. Hecho, sí, ¿no? Hasta de sobra. Sí, ok, para los que ya habían llevado su primer curso de diseño. Sí. No, sí. Si quiere acabe primero, no hay problema. Lo que iba a decir es que para aquellos que llevaron su primer curso, pues ya saben cómo polarizar, cómo están internamente los pines de entrada y de salida, entonces no debe haber problema. Para los que son nuevos en esto, sí tengan cuidado en cómo se polariza con el voltaje positivo de alimentación y la tierra. Ahora sí, ¿qué pasó? No, nada más iba a preguntar, profe, si todavía van a ver mucho hoy, porque tengo ahorita otra clase también. No, ya con esto yo creo que acabo yo la sesión en vivo. Recuerden que está mi correo, ahí pueden escribirme las dudas. El correo es el de comunidad ITAM, pero ese lo abro un poquito menos. El correo que más ocupo, porque es el que está enlazado a mi celular, es este, mauro.gbto@gmail.com. Es el que en el momento que ustedes me escriban, pues brinca la advertencia en el celular, entonces instantáneamente les puedo, si es que estoy libre, ¿no? Les puedo responder.
Entonces, listo. Yo creo que ya con todo lo que les enseñé, ya me pueden entregar su reporte. Por favor, les pido que alambren de manera ordenada. En el reporte tendrán que anexar una fotografía. Tendrán que anexar en el PDF, pues, fotografías. Y les voy a pedir que al final del reporte me pongan un link donde yo pueda ver, pues, un pequeño video, ¿no?, de cómo funciona. Además de que dentro de 8 días pues, nos van a enseñar algunos la demostración de su circuito. En este reporte, por favor, me tienen que responder todas las preguntas y los resultados que se obtuvieron tras realizar esta práctica. Por favor, les pido que del lado izquierdo y derecho, vean, dejé espacio, me pueden anotar cuáles fueron las funciones obtenidas con los mapas Carnot, los mapas de Carnot. Seguramente les dieron algo así, donde los voltajes de funcionamiento son, dependiendo de dónde ponga esta perilla deslizante. Puede ser desde 3, 4.5, 6, 7, 5, 9 hasta 12 volts. Entonces tendríamos que fijarlo en 4.5. Del otro lado, yo lo que he hecho es adaptar unos cablecitos. Hay que ver qué conector tiene. Lo importante aquí es que hay que identificar cuál es el voltaje positivo y cuál es el negativo. Entonces, yo lo que recomiendo, si no tenemos multímetro, les pido por favor que conecten un LED, un diodo, emisor de luz, con su respectiva resistencia, por favor. Entonces, probamos con nuestros cables aquí y acá. Conectamos nuestro eliminador de baterías, que va a ir a la luz. Si prende, quiere decir, márquenlo, que este sería el voltaje positivo. Si lo conectan al revés, no va a pasar, el diodo no va a conducir, simplemente no va a prender. Entonces, una manera de ver cuál es el voltaje positivo de su alimentador es conectar un diodo en serie con una resistencia. En estos puntos, conecto los cables. Si prende, quiere decir que este sería el voltaje positivo. Yo les recomiendo que lo marquen con una cinta roja o algo. Y el otro con cinta negra. Si no prende, pues voltean los cables de tal manera que se logre prender. Ok, pues listo, chicos.